Ya está, volvimos a Isopofonia. Para todos aquellos, mis amigos poetes Machine Rules, va dedicado este programa, ¿no? Se va a encantar. Tenemos a Diandra García, poeta, nos visita. Tenemos también a Leslie, cantautora, que también nos va a cantar. Ahí está con la guitarra, tenemos. Sí, ahí está. Magia. Y como co-host, el día de hoy tenemos a Miss Claudia, que siempre ya ustedes conocen, amiga de acá de Isopofonia de toda la vida. Me encanta que ella no tiene, o sea, apellido, ¿no? Es Miss Claudia. Miss Sí, Claudia. sí. Icónico. No. Y bueno, queríamos hablar un poco. Primero pensamos y dijimos, "Oh, vamos a hablar de frikis, de literatura friki". Después dije, no, a la mierda, hay que hablar de algo en serio. Vamos a hablar de literatura escrita por mujeres hoy. A la mierda. Eso quería hablar hoy día. Y quería comenzar preguntándoles lo siguiente, contándoles una pequeña anécdota, un poco para romper el hielo, para que vean. Suelo dar talleres, o cuando solía dar muchos talleres a profesores, capacitaba, y solía hacer estas preguntas capciosas para molestar, ¿no? Decía, ¿qué se celebra o qué se conmemora o qué se recuerda el 8 de marzo? La respuesta era obvia, y después de esa respuesta, que era el Día de la Mujer, les preguntaba, bueno, ¿cuántas, a los profesores de literatura, ¿no? Y profesoras, cuántas poetas peruanas contemporáneas leemos, ¿no? Actualmente nosotros como personas, persona que lee, ¿no? Que compra un libro en una librería, no necesariamente para una clase, sino porque nos guste. Y por lo general el auditorio de profesores de literatura, de la región, La Libertad, muchas veces estaba, todo eran grillos, sonaba. No había, o sea, por ahí alguna persona se aventuró diciendo que Orinda Mato, gritó, ¿no? Pero un poco, ya saben, un poco, pero actuales, ¿no? Un poco más actuales, que eran más narradoras, ¿no? Y por ahí alguien grita Blanca Varela, ¿no? Por ahí que se acercó, Pizarnik gritó, ahí se alejó un poco más, pero intentaban, ¿no? Y eso estuvo bacán. Pero no, nadie dijo ninguna poeta en general Te contemporánea, sorprendería ¿no? que si tú haces esa misma pregunta en una facultad de estudiantes de literatura, la respuesta va a rebasar tus expectativas. O sea, mucha gente lee literatura escrita por mujeres. Y yo desafiaría incluso el binario, ¿no? O sea, también se leen textos de transmasculinidades, mujeres trans, hombres trans, o también hay una suerte de travestismo, hay una suerte de literatura travesti, por ejemplo, Campuzano, ¿no? Giuseppe Campuzano, que en sus cuentos el protagonista empieza llamándose de una forma, por ejemplo, se puede llamar Diosa, y luego termina Dios, Dioniso, Dionisa, Jesús, cambia el pronombre. Es muy, digamos que la aproximación a la literatura en la educación básica regular desde los profesores y en la educación superior hay distintos ejes. Aunque también Y en la educación superior especializada en literatura, ¿no? exacto, Claro. sí. Pero también de los profesores, ¿no? Sí, Sílabos depende de los cursos, ¿no? Depende del curso. Porque yo recordaba que nos hacían, por ejemplo, en algún colegio donde enseñé, nos obligaron a leer a Mariano Melgar, ¿no? Y Mariano Melgar tiene poemas misóginos, ¿no? Hay poemas, ¿no? Entonces lo analizamos desde el feminismo, ¿no? Un Claro. poco, pero a la vez te pones a pensar y dices, ¿por qué tener que difundir o seguir difundiendo por una cuestión histórica? ¿Cuál sería la razón? Y siempre pasa. Yo he estudiado Neruda. También. Es incómodo, pero se estudia, ¿no? O sea, sí se leen esos textos, ¿no? Porque es parte de, también para entender el contexto de cómo, es parte de la historia del feminismo, incluso leer textos como han representado a las mujeres años anteriores, ¿no? Para poder comprender los de ahora es necesario leer los de antes. Además depende mucho, creo yo, y prefiero a los profesores cuya clase también se relaciona con su proyecto, porque le ponen más pasión. Y un profesor con un proyecto de poesía enfocado en poetas latinoamericanos, por ejemplo, de repente va a tener una aproximación a hombres y mujeres, más hombres que mujeres. Después también he llevado una clase de literatura francesa en la que la aproximación era por completo distinta. Ahí Baudelaire creo que se mencionó una sola vez. Después estuvimos leyendo
literatura de mujeres. Claro, yo llevé un Margarita curso Durán. de poesía, un seminario de poesía chilena, y increíble, en Chile se hace una poesía tremenda, muchas mujeres también, ¿no? No solamente la poesía que vemos hoy en día como poemas, sino cosas locasas como archivos, imágenes, Sí, recuerdo. recortes, que tú dices que esto es poesía, ¿no? Pero es poema, ¿no? Todo lo que puede ser Y poesía, ¿verdad? preguntando, y acá me cabe, ¿en qué momento leemos poesía o sobre todo literatura escrita por mujeres en algún momento en etapa escolar? ¿Leemos en algún momento de manera obligatoria? ¿Hay algún libro canónico de la literatura peruana, latinoamericana o universal que escrito por alguna mujer que tengamos que leer? Antes se leía más a Clorinda Mato de Turner, se nos obligaba a leer Ya, Ave sin nido, claro, tenías que en leer. Perú, claro. Ahora último, se ha estado explorando un poco la poesía de María Negrón Ugarte, Acá en en la Trujillo. literatura de María Claro. Negrón Ugarte, Claro. Blanca Varela, por ahí también se toca, pero no es muy usual hacerlo en el colegio. Ahora, como ya el plan lectura ha tomado otro rumbo, tratamos de que el estudiante lea desde su gusto, ¿no? Porque vamos a entender que el contexto de antes, el contexto de ahora, es un contexto muy diferente, el alumno ya no está muy acostumbrado a leer, el que lo leas es porque tiene un hábito desde casa, Claro. tienen modelos lectores. Entonces, ¿qué es lo que más se trata de hacer? Es que el alumno lea lo que le gusta. Entonces ahí comienza a leer Harry Potter, como comentábamos, también de escritoras mujeres, comienza a leer sagas como Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, que por ahí también querían leer. Bueno, que desde la literatura universal no es tan bueno, digámoslo así, porque no tiene muchas técnicas ni nada, pero es bastante, para los alumnos es bastante digerible. Ya cuando íbamos a la universidad sí explorábamos en otras autoras, por ejemplo, como Emily Bront, Cumbres Borrascosas, Jane Austen y otros, ¿no? Otro tipo de literatura. Pero la literatura específicamente de mujeres en el colegio no es muy usual. Ahora, a mí lo que me preocupa de lo que dices tú no es que sea literatura universal, es que directamente es literatura bestseller. O sea, encaja en un modelo exacto que está elaborado para venderse. Entonces, ¿dónde queda Dina Nanco, que escribe en lengua originaria? Gloria Cáceres, que escribe en quechua. Ana Varela. Es otro lenguaje también. Es otra forma de Es otra escribir. forma. Es otra tierra la que Justo se... el otro la día que está en estábamos juego. hablando, porque me vine acá a Trujillo, me senté en el bus y dije, voy a leer algo, ¿no? Porque como literata uno tiene que leer algo. Y después de 5 o 6 años en la universidad de estar leyendo, ligada a textos, y dije, voy a leer por la noche, ¿qué leo? Y me acordé, y es una costumbre, no sé si buena o mala, yo creo que buena, porque también me permite relajar la mente para luego regresar a otros textos, sin menospreciar otros textos, claro. Pero me descargué una novela de Wattpad. Entonces me descargué una novela de Wattpad, la puse y me puse a leer. Y dije, pucha, esto me puse a criticar. Llegué a la casa de Diandra y terminé la novela, creo que antes de ayer, ¿sí? Y me pegué, o sea, no dejé de leer la novela de Wattpad. Y Diandra me decía, ¿por qué lees eso? Su amiga también me dijo, ¿por qué lees eso? Y digo, pues porque es tan digerible, no tengo que pensar lo que estoy leyendo, ¿no? Porque está el personaje, todo es tan predecible. Y de alguna u otra forma, si me pongo en el lugar de jóvenes, de chibolos de 15 años que no leen, que los obligan a leer, que me den un bestseller o algo súper sencillo, digerible, yo prefiero que un joven esté leyendo algo digerible y pueda así crear un hábito de lectura a que esté, no sé, haciendo cualquier otra huevada, ¿no? Eso es algo con lo que yo sí he discutido con muchos profesores de literatura, porque ellos, no, tienen que comenzar leyendo obras clásicas, tienen que comenzar leyendo literatura española, literatura... Entonces, tú le das a un estudiante que no está acostumbrado a leer una obra, para empezar, no entiende porque el lenguaje todavía está en transición, un lenguaje antiguo, español. Entonces, el alumno odia leer. Claro, entonces, yo pienso que el alumno tiene que comenzar leyendo lo que quiere leer. Entonces, va formándose un hábito, va formándose un perfil, y en algún momento de su vida, cuando ya está acostumbrado a leer cualquier tipo de literatura, que es algo con lo que también yo difiero mucho, que esta literatura es buena y esta no es buena, entonces él mismo va a formar su propia autoconciencia literaria y va a sentirse en la capacidad de poder criticar una obra desde ya una perspectiva mucho más madura, mucho más amplia. Entonces yo siento que la literatura debe leerse
de todas las formas Ahí has posibles. tocado un tema muy importante que es el placer. Yo también pienso que leer tiene que darte placer. El problema es que, o al menos a mí lo que me hace ruido, es que claro, tener algo que te da certidumbre, un libro que sabes más o menos cómo se va a desarrollar porque es un formato ya preformato, digamos, ¿no? Ya entendemos de qué va, te puede acostumbrar o desacostumbrar al dolor de experimentar con algo nuevo, de la incertidumbre, que es algo con lo que vivimos a diario hoy, en un entorno que es incierto. Entonces, creo que lo que se está perdiendo es el valor de lo que incomoda, el valor de lo que no te da ninguna certeza. Y creo que hay literatura que está hecha para eso, para un tratamiento del lenguaje que te saca de lo que el lenguaje es. A mí me parece que podríamos hacerlo de manera muy banal, o no sé si banal, pero de manera muy orgánica, pensarlo en el sentido de la comida. Respetable meterte tu pizza de Little Caesars. Respetable. Si quieres meter una pizza, la disfrutas. Hay veces que tienes que compartir algo que no es que te va a nutrir. Lo mismo yo diría, respetable, leerte una novela de Wattpad, eso lo practico mucho con las películas. Pucha, el stand de los besos, me la veo cada vez que siento que necesito saber cosas que ya sé que me llegan, ¿sabes? O sea, para relajarme. Cuando no quieres, cuando simplemente quieres sentarte a dejar que pasen cosas, mirar cosas. Pucha, hasta esto es guerra, ¿sabes? Solo para darte algo de que ya no quiero pensar. Respetable, pero también hay otro tipo de alimentos, hay otro tipo, o sea, uno sabe qué meterse al cuerpo, el lenguaje también ingresa al cuerpo. Creo que hay que notarlo por ahí, ¿no? Que Algo no curioso, todos- algo curioso que estás diciendo es como que hay textos sí que nutren y que ofrecen, ¿no? Esta mirada frente a lo que tú comentaste sobre en los colegios qué textos dan, que es el canon, ¿no? Y el canon, regresando al tema, es hombres, ¿no? Así Y yo es. creo que uno puede encontrar todo esto que nutre, que muchas veces se ha invisibilizado a lo largo de los años, en textos de mujeres, ¿no? Mi tesis es de María Emilia Cornejo, de una poeta peruana, y ella siempre ha sido encasillada como poesía erótica, precursora del erotismo en el Perú, que lo es, ¿no? En la poesía lo es, porque ella escribió en los 70 poesía erótica y luego vienen un grupo de mujeres poetas que escriben sobre poesía erótica, sobre cuerpo, deseo y otras cosas más, pero también es bastante machista decir mujeres, escriben solamente poesía erótica, ¿no? Sí. Entonces, Poesía del cuerpo. pero en mi tesis yo estoy explorando que no solamente es eso, sino que también explora la identidad, explora la introspección, explora temas un poco más relacionados al sujeto, ¿no? Y no hablo en mi tesis sobre un sujeto tanto femenino, porque sería también encasillar, ¿no? A una voz femenina con una poeta mujer, y hablar de un sujeto simplemente, ¿no? Que es lo que el canon no hace. Ya que hablas de poesía escrita por mujeres en el Perú, María Emilia, y sobre las características de esa poesía que no se pueden imitar al erotismo, que a mi criterio no habría nada de malo, a mí me encanta particularmente. No tiene nada de No malo tiene nada, pero- frente a que solamente sí que dice que solo hace eso. Claro, no, claro, ese es ya un tema patriarcal, ¿no? De eso, pero la cuestión acá es que también escriben sobre la memoria. Eso me gusta, por ejemplo, el libro Las hijas de terror, ¿no? De Rocío Silva Santisteban, o esta Memorias Insantas, esta antología Rosana Crisólogo, ¿no? Con Miguel Defonso, ¿no? Donde reúne las voces de la poesía peruana de los 80, escrita por mujeres, ¿no? Y que ahí aparece este poema Babiolada, ¿no? Que samplea esta canción de Leonardo Fabio, creo que es. Sí, esta de Hoy la vi, ¿no? Y que básicamente es una denuncia, ¿no? De una violación, ¿no? Grupal, ¿no? Sufrida por una mujer durante el conflicto armado interno, ¿no? Es un poema duro, es un poema crudo que tiene incluso lenguaje procaz y todo, ¿no? O sea, pero la técnica y todo como está escrito es una maravilla en ese sentido. La historia sí es cruda. Yo me acuerdo que leíamos ese tipo de poesía como estudiantes allá en Lima, en un colegio en Ligancho, y una estudiante que era campeona de declamación siempre me decía, estoy aburrida, siempre voy a los concursos de declamación
y escucho siempre 40 veces Los Heraldos Negros, 100 veces Piedra Negra sobre Piedra Blanca, 200 veces Massa, me lo sé de memoria y solamente de puro escucharlo ya me los he aprendido, ni siquiera los tengo que leer, ya me los sé, me decían. Y yo le decía, y si no son esos, también son unos poemas que son sacados de un guión de la Rosa de Guadalupe, una cosa, ¿no? Bien kitsch, ¿no? Muy exagerado, ¿no? ¿No? Sobre los padres y los valores y la madre y respeta no sé qué y Dios y huevadas así, ¿no? Entonces le pasé pues este libro, ¿no? De Rocío Santisteban y salió y declamó Va Violada. Lo hizo una performance alucinante, pero no quedó, o sea, su director la miró, dijo, no sabía qué decir, porque él era jurado y me pusieron a mí también como jurado, porque supone que yo había entrado a ese lugar porque tenía que enseñarles a declamar, y yo era el profesor de literatura, y les terminé enseñando toda la poesía de los 80s ¿no? Rocío Santisteban, Mariposa Negra, ¿no? También ese libro, ¿no? Los libros de Mariela Dreyfus, ¿no? Estas escritoras, ¿no? María Emilia también, ¿no? Todos estos libros de Dalmacia Ruiz Rosas, toda esta gente, ¿no? Mostrándoles que existe otro tipo de poesía, ¿no? Un poco, y también para yo, el primero que tiene que estar vacilándose en clase es uno, ¿no? Entonces, no voy a estar enseñando pues Mariano Melgar y cojudeces, ¿no? O sea, les estaba enseñando pues soy la muchacha mala de la historia, se alucinaban los chibolos, ¿no? O sea, nunca habían escuchado eso, ¿no? Eso está enseñando David Navarrete en donde trabaja. Claro. Soy la muchacha mala de la historia. Claro, o sea, eso es lo que tiene que hacerse, ¿no? Mostrar que la literatura no es una hueá aburrida, pues, ¿no? Hay tanta poesía, no solo de calidad, sino que se va a quedar en la mente del estudiante y que mañana más tarde va a ir buscando. Yo le pasaba, está el PDF, creo que subido, ¿no? De los cuadernos, esto de la mitad de camino recorrido. Creo que ¿no? Está el PDF, yo lo descargaba y les mostraba en Google, acá pueden descargarlo. Yo me lo descargué de ahí también. Claro, los chibolos, las chibolas, las estudiantes sobre todo les gustaba mucho María Emilia, ¿no? Se sentían muy identificadas, no sabían que eso es muy interesante, porque ¿no? hace 50 años se escribió y es con un lenguaje bastante coloquial, que parece que fue escrito ayer, ¿no? Y que las chibolas de hoy en día, chibolas me incluyo, lo entendemos, ¿no? Que es un lenguaje que si bien es cierto, sí hay que analizar, porque dice cosas muy interesantes, pero acerca a un público. Pero tal vez en esa época se hablaba así y la temática es muy común de erotismo, porque también era muy inusual que la mujer hablase de esos temas. Entonces las mujeres rebeldes desde la poesía querían hablar de lo que se le tenía prohibido hablar en la sociedad abierta. Entonces pienso que era como su espacio para decir, no voy a ser igual a todas y quiero hablar de lo que yo quiero. Entonces probablemente por eso es el tema muy usual, ¿no? Sí, pensando que 20 años antes recién las mujeres podían votar, ¿no? En el país. No, y cuando le aumenta que se suicida y todo eso, ya es una diosa, una leyenda. Sí, hay una inversión importante también, ¿no? En los conceptos de... María Emilia es un sujeto de deseo y la mujer está encasillada, sobre todo en la poesía, como objeto de deseo. Sí, es una mujer su voz es una mujer que desea, ¿no? Una mujer que desea siempre es peligrosa. Y una mujer que es agente, ¿no? Tímida y avergonzada. Claro, está tímida y avergonzada, y si tú lees la edición del Fondo de Cultura, lo han ordenado, y luego está el poema que dice terriblemente tuya, ¿no? Yo soy la mujer que sigue tus pasos, ¿no? Y son dos voces que desean, distintas, pero chocan, ¿no? Chocan cuando uno les lee. Y siempre hay este esfuerzo, mira, por ejemplo, apenas encontraron a la momia de nuestra gobernante moche más famosa, la super señora de Cao, que es como le dicen, la dama, la señora de Cao. O sea, hay un esfuerzo, yo diría que compulsivo, ¿no? Hablemos de una pulsión por encasillar a la mujer en un espacio conocido, y ese espacio conocido es el objeto, es un objeto, ¿no? Ella es la dama de Cao, la casaron básicamente, ¿no? En función a su matrimonio con Cao, al parecer. Y era una gobernante. Todos la recuerdan como sacerdotisa. Pero era gobernante. La encontraron con artículos que usaban los gobernantes moche. Entonces, ¿pero por qué nos concentramos más en su papel de sacerdotisa? ¿Por qué la llamamos dama? Eso le pasa a todas las mujeres importantes, o yo diría a todas las mujeres que desean. O incluso a todas las mujeres, ¿no? No tengo la información ahorita, pero sí he visto en hilos de Twitter, ¿no? Bueno, X, que comentan como que estaba una mujer en una reunión
de ingenieros, ¿no? Y al ingeniero, que ella tenía doctorado, maestría, varias cosas, y el otro señor que estaba a su costado, de iguales, ¿no? Y al otro le dijeron doctor, y a ella le dijeron señora, ¿no? Señorita. Y es... Señorita, ay, te juro, yo cuando estuve en España fui tan feliz porque allá nadie le dice señorita a las jóvenes, les dicen señoras, todas son señoras, y si tú entras al baño dices señoras, y yo dije, por fin me tratan como lo que soy. Nunca me ha gustado que me digan señorita, es como, porque eres joven y porque no estás casada, eres más chiquita que los demás, no. Bueno, yo no quiero que me digan señora. A mí díganme la doña. Discrepo. A mi Claudia. Miss O Claudia. Miss Claudia. Pero ¿por qué no invitamos a que una cantautora nos toque algo? No sé, ¿quisieras cantar algo por ahí? Bueno, si hablamos de María Emilia, toca una canción. Claro, que- Puede ser, basada. ¿no? Inspirada. Ya, vamos con escribí- María Emilia. Uy, ustedes están... Yo vengo acá a hablar sobre una extensión de mi tesis. Bueno, esta canción viene del poema Te beso, de María Emilia Cornejo. Y la canción también se llama Te beso. No es una musicalización, sino es como que complementa, responde a los versos de María Emilia. A veces no sé qué hacer, pero te miro, te pienso y dejo de escuchar las angustias, el viento me arde sobre la cara y mis lágrimas son agua que endulza mi piel y yo no sé bien qué hacer, pero tú llenas de fuerza mi canto de primavera, gracias a ti, porque tú dices te quiero, dices te amo, y te beso al fin. Bravo. Qué bacán, qué bacán. Gracias. Muy bien, muy El bien. proyecto de Leslie es más o menos, por eso se llama Poética, su EP, que va a salir pronto. Por favor, escúchenla. Ella adapta, digamos, adapta en el sentido de responde, reacciona, toma un poema. Tomo versos, me paro frente a un poema y improviso, leo el poema, sale un significado y escribo sobre el significado, sobre lo que diga no sé, Complementas. complemento también. Una interpretación, me gusta pensar que mis canciones son como un análisis de lo que leo, pero en canción, ¿no? ¿Son Sí. intertextualidad? Intertextualidad, Sí, claro. sí. Intertextualidad. Siempre he pensado intertextualidad y reescritura. Sí, hay todo un concepto de reescritura que no lo puedo decir siempre cuando estoy cantando, porque la gente no entiende, ¿no? El concepto como literatura, pero sí pienso que es como Lo reescritura. voy a citar a Jeanette así de la nada. Intertextualidad. No, el proyecto de Leslie es maravilloso. El año pasado Gracias, yo Diana. tuve... Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. El año pasado yo tuve la sorpresa de ganar un estímulo económico y mi proyecto es La libertad es el poema, y yo quiero hacer canciones de poesía porque me parece que esto de compartir una canción con alguien a quien quieres o a quien le quieres decir algo tiene mucho que ver con el poema también, ¿no? Un esfuerzo de alcanzar algo. Y hablé con Leslie, le dije, Leslie, tú tienes que ser la directora musical de este proyecto, así que aquí estamos. Estamos tratando de hacer lo que podemos para promocionar La libertad es el poema desde un sentido más orgánico, ¿no? Ofrecer algo para que entiendan también de qué trata La libertad es el poema. Y son 4 poetas liberteñas, mujeres, y 2 poetas hombres. ¿Cuáles son estas poetas? Igualdad. O sea, ¿cuáles son los nombres para...?
Mira, la verdad. Adivine. Adivina, sí. Hemos trabajado, al principio eran 3-3, pero tuvimos muchos problemas con algunos Sufrimos poetas. con la curaduría. Pucha, se sufrió bastante. Voy a decir los nombres de quienes solían estar en la selección, pero al final no se pudo por un tema de derechos de autor. Carlos Tataje, me hubiera encantado tener a Carlos Tataje en la selección, al final no se pudo. Ya habíamos seleccionado. Ya habíamos seleccionado. Y José Watanabe, que también habíamos seleccionado, pero tampoco pudimos acceder a sus derechos de autor. Entonces, de ahí nos sacamos de por ahí, tuvimos que jugar a ver quiénes reemplazaban estas dos voces, ¿no? Que son irreemplazables de algún modo. Y creo que probablemente las vamos a difundir en el microtaller, o sea, vamos a aprovechar otros espacios, porque a mí sí me hubiera gustado trabajar con Tataje. Sí, y Watanabe, Sí, bueno. podemos capaz compartir poemas en redes sociales, ¿no? Que como la gente como que difunde poesía, ¿no? De hecho hemos hecho Diandra ha hecho unos diseños de unos, ¿cómo se dice? ¿Volantes? Sí, vamos a volantear nosotros. Vamos a volantear, son poemas para completar, ¿no? Para hacer la lectura un poco más asequible a la gente. De un lado está como una carta incompleta, que es un poema de uno de nuestros poetas. Y voy a decir el nombre del poema, a ver si lo sacan. I Love. Está como con espacios incompletos para que las personas lo completen, ¿sí? Para que las personas escriban sus propios versos de libertad. Este poeta, además de I Love, tiene un poema que es uno de mis favoritos que se llama Poema Azul. Y la portada de su libro se relaciona con un producto para matar cucarachas. Ah, el cerdo cruzado. ¡Lizardo cruzado! ¡Ganador! Gracias. Ahí es uno de nuestros hombres presentes. Hablamos con Lizardo, fue hermoso. Qué bacán. Me sentí así. Y sus canciones están... Sí. Después tenemos otro poeta hombre que ya, pues, o sea, poeta hombre, el de la libertad. Ya, pues. La Isla Placenqui. No, te estoy diciendo un ya, pues. César Vallejo, pues. Ah, ya. Ah, de los que ya Es que hay de caducaron. todo, hermano. Hemos hecho como un mix así de poetas que ya no están, que importantes, y luego también contemporáneos. Hay que ser honestos. Con Vallejo, yo no quería poner a Vallejo porque siento que hay bastantes iniciativas ya con Vallejo. Pero por el tema de derechos de autor, es el único que no hay Claro, está problema. libre, claro, está liberado. Estamos considerando un poema que sí, conocidísimo, pero también dentro de la selección hay poemas que no son tan conocidos, ¿no? O sea, sobre todo porque queríamos acercarnos a la libertad como... La razón por la que hemos hecho una curaduría basada en personas y no en poemas es que el proyecto quiere que te identifiques. O sea, el proyecto quiere difundir, promocionar o, digamos, formar algún tipo de identidad liberteña a partir de su poesía. Entonces, ¿tenemos que usar poemas conocidos? Sí, porque de ese modo las personas reciben algo que ya esperan, pero también estamos aprovechando, por ejemplo, en la introducción hay un poema de Vallejo combinado con un poema mío, porque yo dije, yo no me voy a autoseleccionar en esto. Y por eso hice trampa después, dije, ya, voy a meter por ahí un poema. Pero en realidad yo no soy parte de la selección. Y el poema es un poema... Pero creo que, no sé si era, la verdad, nunca te pregunté si era un poema que ya habías escrito antes o escribiste el poema para... Yo ya he escrito ese poema, pero es un poema, se titula Ciudad Amarilla. Pero de alguna u otra forma creo que está la identidad de lo que querías hacer. Lo escribí para la ciudad, es un poema que escribí para la ciudad. Y luego empecé a leer a Vallejo en todas sus etapas, qué doloroso. Y tenía un poema sobre la libertad y hablaba sobre huacos. El último verso era como un huaco gigante que vigila. Eso es algo de Vallejo que no se suele leer, ¿no? Es un sentido distinto. Entonces por ahí fuimos trabajando, tratamos de centrarnos en aquellos poemas que hablaban un poco sobre tierra, sobre territorios, ¿no? No necesariamente de manera explícita. Hay un poema seleccionado de Nelly Fonseca, otra de nuestras poetas seleccionadas, que por ejemplo pues habla del mar. Y en realidad ahí sí que estoy un poco contrariada porque Nelly, si viene de Pacasmayo, creció en Barranco. Entonces realmente no sé a qué mar se refiere. Pero el mar es algo muy de la libertad también, así que está considerado. De hecho, cuando yo leí, yo hice la curaduría de Nelly, y cuando leí eso, yo había venido a Trujillo una sola vez en mi vida cuando era muy chica, y lo único que me acuerdo es de la playa, ¿no? De Huanchaco. Y cuando leí, y pensando, porque realmente ha sido un reto para mí buscar una identidad liberteña siendo limeña,
Y yo le decía a Diandra, no, realmente no, ahí es como que un choque porque... Intimidad de sentir. Sí, claro. sí, porque no es mi lugar, ¿no? No es mi lugar, pero realmente leer la poesía de Nelly, cuando vi lo del mar, dije, eso podría ser, ¿no? Bueno, bien, pensando que es de Pacasmayo, ¿no? Podría ser también hablar de la libertad, ¿no? No necesariamente de otros lugares, ¿no? De Lima. Y Nelly es una voz misteriosa. El himno de Barranco lo escribió Nelly Fonseca, por ejemplo, ¿no? Es una voz interesantísima, Nelly. Y hablando del álbum, otra cosa también importante es a nivel musical, ¿no? Ahí ha sido un reto, porque trabajamos con artistas de acá, ¿no? Liberteños, y con Dafne Castañeda, que también es de Lima. Bueno, ella está también trabajando con Vallejo, ¿no? Sí. Y con nuestra otra autora seleccionada, acá promocionando, Andrea Cruzado. Sí, Claro, Andrea Cruzado. Andrea ha estado en Brasil, ¿no? Ahora ha vuelto, creo que está, sí. va a dar una conferencia, creo también, o ya la dio, creo, acá en Chachapoyas. Sí. ¿No? Ella es museóloga, ¿no? Ella está especializada en eso. Claro, ¿no? ella estudió como yo ciencias de la comunicación primero y luego ya encontró su propio camino. La voz de Andrea para mí es una voz muy importante. Sí. El primero día es el Museum, ¿no? Museum, Qué bacán, que lo han reeditado hace poco, ¿no? Sí, lo reeditaron. Muy bacán ese libro, sí. Sí, desde no, su primera edición que la leí. Ese hace como poema 10 años. podemos cortar a diario la sangre, la carne que nos alimenta. Es una posición bien difícil, ¿no? O sea, debe ser difícil para mi padre, como esta idea del sujeto sexual desde el punto de vista del padre y cómo eso explosiona, digamos, ¿no? En la unidad familiar, cuando la mujer ya está aproximándose a sí misma como sujeto sexual de deseo. Qué difícil es para los padres, digamos, ¿no? No sé, ese desencuentro muy interesante está considerado también en el proyecto. Estamos muy felices, la verdad. Sí, está saliendo una cosa Loquísima. locaza, es una cosa loca. Realmente no es, por ejemplo, yo le digo a Diandra, este no es el género que estoy haciendo, pero esta cosa está loca. Lo que estamos haciendo no tiene, y como lo han hecho distintos músicos, porque yo le dije, Diandra, no podemos hacer 13 tracks de canciones, el tiempo, realmente hagamos audiopoemas. Hacemos 6 canciones y 7 audiopoemas, bueno, contando la introducción que hicimos con Diandra, y la música, pensar cómo se va todo a hacer junto, cómo se va a juntar, pero los músicos han sabido combinar tan bien que suena todo un universo. Es un experimento muy bonito. En realidad fue parte de mi culpa. Yo cuando los convoqué les dije, yo quiero que experimenten. No les dimos género. No les dimos género, les dijimos, hagan lo que quieran. Escuchen ruidos en la calle y digan, puede ser. Y pucha, salieron unos temazos que ahora nosotros no podemos dejar de tararearlos. Sí, no podemos dejar de cantar. No podemos dejar de cantar las canciones. ¿Y cuándo lanzan los tracks? ¿En plataformas van a estar? ¿En Spotify? ¿Dónde Bueno, otros? ¿En YouTube? Yo tengo el optimismo de que se lance a inicios de noviembre o mediados de noviembre, pero en realidad el calendario es para entre noviembre y diciembre, considerando primero singles y luego ya el lanzamiento total del disco. Queremos una fecha cercana a diciembre porque el 29 de diciembre es el aniversario de Trujillo. Claro. Pero estamos un poco adelantadas, en realidad. No sé. O sea, no en el tema de la producción musical, sino que yo, por ejemplo, tenía que entregar un informe ya por el lado burocrático y para agosto yo ya lo acabé. Estamos trabajando bien. Así que sí, no sabemos, pero más o menos noviembre, diciembre. Y grabamos en las noches. Por ejemplo, de acá nos vamos un rato a descansar y de ahí grabación. Nos hemos comprado botellones de café para resistir. Porque en la noche no hay bulla, pues. Y tampoco es que el presupuesto sea enorme y nos permita poder alquilar, ¿no? Un estudio, todo. Entonces estamos grabando en el cuarto de Diandra. En ese sentido agradezco mucho a las instituciones aliadas, a la Alianza Francesa que nos dio el espacio, Huaco que nos ha dado el espacio, Dani Merino que está organizando lo del Festilibro, Itza nos regaló unos pasajes también. Entonces sí, hemos tenido suerte y queremos seguir teniendo suerte, así que si estás ahí, ¿quieres ayudarnos? El Instagram de La Libertad es el poema, La Libertad es poema, estamos subiendo audiopoemas, videopoemas. Y ahorita, sí, vamos a difundir poemas de los autores que no están en el disco, sino que también queremos difundir. En ese sentido, hemos publicado uno de Andrea Cruzado, tenemos otros. Yo quiero hacer uno de nuestra otra poeta seleccionada, así soltando.
Denise Vega. Denise vino a reemplazar, no reemplazar, pero sí a asumir el puesto que nos dejó Watanabe, ¿no? Ella nos dio esa voz. Igual cuando escuchen el álbum, cuando salga, no va a estar como que tan audiopoema, ¿no? Justo hablábamos como que no queremos que sea, porque puede cansar, ¿no? La gente no está acostumbrada a consumir poesía, sino que tú lo escuchas y son también interpretaciones de los artistas del poema, ¿no? De la poesía, una mezcla de versos, ¿no? El de Vallejo tiene una mezcla de versos increíble que nosotros te decimos ahorita los poetas, pero tú cuando escuches las canciones vas a tener que también que pensar. Es un reto pensar también en que si les habría gustado, sobre todo los que ya fallecieron, ¿no? Porque a Andrea Cruzado le voy a enviar la canción, le voy a decir qué piensas, sí. Denise Vega igualmente, Lizardo Cruzado también, pero no sé, pues es muy interesante. En mi punto de partida cuando ideé este proyecto, que ya no es solo mío, ahora es un proyecto con cuerpos, eso me gusta, era el poema es un lugar y este lugar, la libertad, es un poema. Quería entenderlo desde ambos lados. Entonces, para mí las propuestas de territorio son muy importantes, por eso se llama La libertad es el poema, y creo que eso recorre no solamente este proyecto, sino en general todos los proyectos de literatura en los que yo he incursionado. Hemos tenido la suerte de que nos llegaron una cosa muy liberteña, un galón de vino ayer, y también resultamos... Ayer nos llegó. Eso es muy territorial. Eso es muy territorial. Eso me hace liberteña. Muy de libertad tener acá el galón de vino de Cascas. Era de Ica igual, no cumplimos, pero vamos a cumplir. Queremos ir a... Es que justo ayer, hoy es feriado, pues, ¿no? Estamos grabando y ayer no fue feriado, pero hoy día vamos a chambear. Entonces dijimos de hecho ayer se fue Dafne Castañeda, se regresó a Lima, entonces dijimos hay que hacerle una despedida a Dafne y es importante integrarnos como equipo porque se siente cuando un álbum ha sido hecho con amor, con emoción, o sea, se siente. Y yo realmente he llegado a sentir que hay un vínculo muy de familia, que tiene que ver mucho con territorio también, ¿no? Entre nosotros, pese a que Leslie es de Lima, Dafne es de Lima, igual ha habido una cosa muy liberteña entre todos nosotros, ¿no? Que claro, también es que está Valls Moreno, Marco Mora, el conde pianista Luis Flores, que es el pianista magistral de Trujillo. Está increíble, está loco. Está loquísimo. Ha hecho unos arreglos. Claro, se han juntado con ahí. No, sí, yo sabía con quiénes quería trabajar, ya sabía. Es más, Dafne fue un gusto mío, porque Dafne es una de mis cantantes preferidas peruanas. Y yo dije, aprovecha, tienes que hacer lo que te guste. Y ya, la contacté y menos mal. Además que me gustaba mucho su propuesta de cantautora, me gustan mucho sus letras. Entonces dije, ella va a saber arreglos. Así que aquí estamos, La libertad es el poema. Ya está. Y una última, para ya acabar, para la gente así, para terminar ya con el tema. Digan algunas recomendaciones acá para esas profesores que se han sentido aludidos al comienzo, de libros de literatura peruana o latinoamericana, que escritoras en general, no sé, yo recomendaría a Mariana Enríquez, a mí me encanta Mariana Enríquez, sus cuentos, ¿no? De las cosas que prendemos en el fuego, ¿no? Y los peligros de fumar en la cama, ¿no? Me gustaron mucho sus cuentos, ¿no? No sé, ¿a quién recomendarían ustedes por ahí de los últimos? Yo, Ana Varela Tafur, qué maravillosa poesía, un territorio que para mí fue súper difícil conectar, o no conectar, pero sí difícil entender ciertas partes porque ella habla de Iquitos y hay mucha agua, mucha vegetación y más bien yo siento que, por ejemplo, cuando leo mis propios poemas y trato de entender a qué me refería, hay mucho desierto, hay mucho de eso, de la libertad de la costa. Entonces, Ana Varela Tafur habla de temas ecocríticos importantísimos, desde una voz femenina, maravillosa. Sí, bueno, yo además de María Emilia Cornejo, yo creo que María Emilia Cornejo es no sé si la han leído o no, pero me parece increíble, yo la amo. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con su hermana también. ¡Wow! Sí, fue muy locazo. La recomiendo mucho, principalmente porque tiene un lenguaje bastante coloquial y creo que para los colegios, hablando de los colegios, capaz pueda chocar un poco con el sílabo, ¿no? Con el sistema educativo, los poemas eróticos, ¿no? Pero también tiene otros poemas que me parecen muy interesantes,
Es que a veces María Emilia usa un lenguaje. Mi primer libro, Nombres para un desamor, tiene un cuento muy explícito. El cuento se trata de un momento de relación sexual. Claro, no es un cuento erótico, pero y ese libro ha sido plan lector. Yo quedé locasa, me hablaron y me dijeron, ¿puede ser plan lector de 5º año de secundaria? Yo, o sea, sí puede, pero ¿estás seguro? El problema son los papás ahí. Sí, Porque normalmente se quejan, sí. O sea, el alumno tú lo puedes llevar porque vas leyendo y vas orientando, ¿no? Siempre lees desde una perspectiva literaria. Sí. Sin embargo, ya el problema viene después con los papás. Cuando y lo todo. lees Donde- literal Ajá. también. No, pero tienen que leer a Entonces, María Emilia. Además de María Emilia también podría decir Rosela Di Paolo. Creo tiene unos poemas que también hablan de ecocrítica, ¿no? De ecopoesía, ¿no? Una mirada bastante interesante de la naturaleza, ¿no? Que me parece muy importante. Hablando de Ana Varela, ¿no? También. Dina Ananco. Dina Ananco también. El Perú no escribe solo en español. Yo creo que es muy importante. Poetas de otros lugares. La voz de Dina, ¿no? Escribir en One Piece es una apuesta estética y política. Yo admiro mucho a Julia Dina. Wong. Julia Wong. También está en la selección. Julia Wong. Julia Wong tiene la cantidad de poemas todos escritos de manera diferente. Era una genia. Hay muchísima poesía escrita. Debería promoverse más, ¿no? Debería haber un proyecto específico desde el Ministerio de Educación en donde se promueva Sí, desde el la ministerio. literatura femenina para que sea un poco como que más abierta, más Sí. conocida, Por ejemplo, más el año explorada. pasado se hizo el primer coloquio, congreso de poesía peruana. La figura fue María Emilia, este año es Carmen Ollé, ¿no? Pero se Carmen, promueve... oye, qué chévere. Carmen Ollé. Claro, no Pero se chévere. promueve dentro del costadito, nivel costadito. superior. No de costado, sino superior, ¿no? Y capaz los chibolos no... Yo creo que por el hecho de que en el colegio les obligan a leer, pierden cierto gusto y no se interesan por conocer más allá, ¿no? De lo que se les muestra. Además que a veces el plan lector programado es abismal, son un montón de libros. Yo preferiría, si fuera maestra, enseñar 2 libros, 3 libros, pero bien leídos. Cuentos, ¿no? O cuentos, que es más corto, ¿no? En vez de dejar novelas largas, También. darles cuentos entretenidos a los chibolos que lean, ¿no? A mí me hicieron aprender, así, me hicieron recitar el poema 20 de Neruda. Teníamos todo el salón, teníamos que recitarlo. Es lo único que me acuerdo del que aprendí de literatura en el colegio. Yo ¿no? tuve una experiencia más o menos como la que tú contaste. Yo declamé y me dieron un poema y lo rechacé. Ese lo hizo otro estudiante. Era No te rindas, de Mario Benedetti. No. Ah, María Benedetti. Es buen poema, pero la verdad es que yo en ese momento, a mí siempre me interesó mucho la tristeza en los poemas. Entonces yo le dije a la profesora que quería recitar uno de Alfonsina Storni, Alma desnuda. Pienso, sinceramente, que la razón por la que perdí ese concurso de declamación fue más el poema. No fue bonito para ellos escuchar palabras tan tristes que rozaban con una sensación de La precipicio. poesía de Alfonsina es bastante Sí. introspectiva, ¿no? También Silvina Ocampo. Silvina como narradora es Ida, maravillosa. Ida Vitale, Idea Vilariño. Se lo poesía, ¿no? Yo amo la poesía. Yo podría dar nombres de... Idea, yo siento que es Amparo Dávila. Yo de, Amparo Dávila. Otra del huésped. No, ya Dolores Reyes. me se está Agustina acá Agustina nuestro Basterrica. director, Agustina Basterrica de Cadáver. Pero si tú has hecho hace poco un conversatorio sobre eso. Sí, me gustaba esta escritora peruana Pilar Dugui, ¿no? Pilar Uy, Dugui. Puñales Escondidos. Argeníes también, ¿no? Me encanta cómo Eh, reaccionamos igual. Pero bueno, yo lo que quería era bueno, lamentablemente ya hemos llegado al límite a nuestro tiempo, se nos va a acabar la batería, lo que Y sea. no recité tampoco, Sí. ¿viste? Nos ¿No planteamos tienes, ¿No tienes un haiku, algo así? Un haiku. El más corto que tengas, para de una vez, para cerrar así, para cerramos hoy día, porque he reclamado que no se lee poesía y tenemos una poeta y no sale. Ya, este es Vamos. pequeño. A ver, Se llama Guairuro. dale. Lleva un guairuro. La muñeca sabe más que ojos ciegos, o tardes rojas, tiempos seguros de paz, aun si el sol arde. Semilla, atenta, ya tienes un futuro, tu lunar negro.
Bueno, Muy bien, muy bien. Ese es de Registros Atávicos, está en Alastor. Alastor ¿no? es la... Y- Alastor tiene, por ejemplo, poesía de mujeres casi siempre. Una amiga mía ahorita acaba de publicar, Adriana M. Ríos, siempre publica Han mujeres. publicado creo que también a Ilsa. Ilsa A Ilsa Rodríguez también han está publicado, publicada ¿no? ahí. En Sí, Alastor es una de esas propuestas que va más con voces de mujeres. Y hay bastantes, Gafas Moradas, Hipatia. Victoria Mayorga también ha publicado, Sí. ¿no? Con Alastor, ¿no? Una Victoria. escritora difícil, pienso yo, publicada en Hipatia es Patricia de Sousa. Es una escritura del yo abismal, Dios. La cantidad de temas que toca ella, bueno. En fin, que hay mucho por leer. Uy, nos quedamos cortos en el programa, así que Poeto Machinrul, escríbenos, ¿ya? Si te ha faltado alguna poeta que no hemos Deja mencionado. tu comentario, ¿no? Escríbenos, y si no te gustó igual también jode. Nos ¿ya? echamos. Nos vemos ahí, bot fujimorista de mierda, nos vemos ahí. ¿Ya?